Buenas tardes a todos, somos Lucía Arroyo, Juan Azparren y Juan Ascunce y hoy os vamos a hablar sobre nuestra memoria Pleurotus ostreatus, biomaterial y degradador de residuos. Pleurotus ostreatus es un hongo base de miceto comestible del orden Agaricales. Este se encuentra en zonas húmedas y a temperaturas medias, mientras que la producción mundial de este hongo se centra principalmente en China, la cual produce el 87% de la producción mundial. Las principales características de este hongo son sus grandes aplicaciones biotecnológicas. Por un lado, este puede ser utilizado como remediador de suelos contaminantes, así como para la elaboración de un cuero a partir de hongos que pueda sustituir en un futuro al cuero animal. En este proyecto investigaremos y analizaremos si es posible la velocidad y la producción de Pleurotus ostreatus en saco, concretamente en cultivo doméstico, y evaluaremos su crecimiento en placa. La razón por la que hemos desarrollado este proyecto viene dada principalmente por el auge actual de la micología, siendo utilizado como material estructurante, sobre todo como aislante, o en calzado, en el caso de Nike. Además, muchos recursos naturales se están encareciendo cada día más debido a su constante explotación, lo cual supone un problema para la conservación del medio ambiente. Podemos llegar a observar nuestro proyecto podemos llegar a observar nuestro hongo en otros proyectos, como el de la derecha de la Universidad de Trujillo o el de la izquierda de la Universidad de Chile. Ambos proyectos captaron nuestra atención porque trataron de desarrollar el sustrato en el que el Pleurotus ostreatus crecía con mayor velocidad. Tras este análisis previo, nos planteamos la siguiente hipótesis. ¿Podríamos hacer crecer el hongo Pleurotus ostreatus de una forma eficiente, pero en un cultivo doméstico? Para ello, decidimos hacer un cultivo en un saco de trigo y un cultivo en placas Petri con agar PDA. Para ello, nos planteamos tres objetivos. Primero, realizar una incubadora funcional a partir de materiales reciclados, donde posteriormente cultivaríamos las placas. Segundo, analizar la velocidad de crecimiento y la fructificación del hongo en los sacos de trigo. Y por último, analizar el crecimiento del micelio en las placas con agar PDA. Para realizar la incubadora donde pondríamos semilla para realizar la medición de las placas, utilizamos una caja de madera de conservas, la cual tenía una tapa que nos permitía cerrar y abrir la propia caja. Dentro de ella dispusimos una rejilla que nos permitió colocar las placas y distribuirlas, así como un termómetro para medir la temperatura y un vaso de precipitados con agua para dotar de la humedad necesaria para el correcto crecimiento del hongo. Esta caja la pusimos sobre un radiador. Este radiador era un radiador regulable al cual realizamos un estudio para determinar la temperatura y los tics que correspondían a cada temperatura y así poder establecer una temperatura fija. Para el saco utilizamos un gran saco de paja de trigo, el cual tenía inoculado Pleurotus ostreatus, y lo dividimos en otros sacos para facilitar su medición y su análisis. Posteriormente, estos los colocamos en unos invernaderos, los cuales tenían una tapa y nos permitía mejorar las condiciones en las que se encontraría este hongo. Finalmente, para las placas, utilizamos unas placas que reciclamos, ya que estas placas al principio tenían agar Miller, pero debido al paso del tiempo, este agar ya se había deteriorado. Por ello, las limpiamos usando agua y jabón y con un baño de lejía durante aproximadamente 24 horas. Una vez hecho esto, colocamos el agar PDA en ellas y, además del inóculo, realizamos 2 heces para facilitar la medición y en total obtuvimos 12 placas. Para este proyecto, tanto en el cultivo en sacos como en el cultivo en las placas, seguimos 3 pasos. Primero, cultivar. Segundo, observar. Y tercero, analizar. Lo primero que hicimos fue dividir un gran saco inoculado con Pleurotus ostreatus en 10 sacos más pequeños entre 1,2 y 3 kilos, para de esta forma tener más muestras y que fuera mucho más sencillo analizarlas. Después se realizó pequeñas incisiones en los sacos para que las setas pudieran crecer hacia el exterior. Fueron repartidas en diferentes hogares y regados 2 veces al día con un pulverizador.
Asimismo, debido al rápido crecimiento del hongo, se marcó una misma hora de medición, las 8, para así tener un mejor contraste entre todos los resultados. Las condiciones ambientales también variaron según el hogar, pero se procuró tener un mismo valor entre todos los lugares. Se hizo un seguimiento de la velocidad de producción de los sacos. Se hizo un seguimiento de la velocidad de producción de los sacos, anotando los casos de fructificación, la cantidad de setas crecidas, su altura desde la base hasta el sombrero y el día de su análisis. Posteriormente se extrajo el micelio de estos sacos para inocular otras 3 placas de Petri. De esta manera le permitimos crecer al hongo para después hacer un refrescado. A partir de estas 3 placas refrescadas, inoculamos otras 12 placas de Petri en las que les marcamos 2 ejes, el eje de ordenadas y el eje de abscisas, con el fin de realizar un estudio con mayor precisión. Una vez realizada toda la experimentación, recogimos todos los datos y los analizamos y organizamos en tablas y gráficas. En cuanto a los sacos, se registró crecimiento de los sacos 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. En los sacos 1, 2 y 7 no hubo ningún crecimiento. Podemos observar que las gráficas están determinadas por la longitud de la seta medida en centímetros como eje de ordenadas y el tiempo transcurrido medido en días como eje de abscisas. La función final es la velocidad de crecimiento del hongo en ese saco. Asimismo, podemos ver de nuevo que el saco 7 no tuvo ningún crecimiento, al contrario del saco 7, en el cual podemos observar que su fructificación comenzó el día 17 con un tamaño de 0,4 centímetros y continuó hasta el día 27 alcanzando los 11 centímetros. Por otro lado, en las tablas tenemos en cuenta un mayor número de variables, como cuándo comenzó a ser visible el micelio, el número de setas que llegaron a fructificar, el promedio de setas por día y la velocidad de crecimiento por día. En la tabla del saco 9 podemos observar que el micelio comenzó a verse el día 15. Además, llegaron a fructificar únicamente 2 setas, aunque estas llegaron a alcanzar los 11 centímetros. Finalmente, observamos que la velocidad la velocidad del hongo en este saco ha ido en aumento a lo largo de los días, lo cual explicaría los 11 centímetros finales. En esta diapositiva se puede observar el análisis de los sacos 5, 3, 6 y 10 de izquierda a derecha. Hemos seleccionado estas 4 gráficas porque son las que mejor progreso tuvieron. En la gráfica del saco 5 se puede observar que el crecimiento comenzó el día 19 con unos 3 centímetros de longitud. A partir del día 26 el crecimiento fue constante, posiblemente por falta de condiciones o por haberse desarrollado en su totalidad. La velocidad media fue de 0,192 centímetros por día. En el saco 3 su crecimiento comenzó el día 20 y su mayor desarrollo se dio entre el día 22 y 23. A partir de ahí su crecimiento fue también constante, posiblemente por las mismas razones, por falta de condiciones o por haberse desarrollado en su totalidad. Su velocidad media fue de 0,16 centímetros por día. En el saco 6 el crecimiento comenzó algo antes, en específico el día 13. A partir del día 20 hubo un gran desarrollo que posteriormente se reguló. Su velocidad media fue de 0,169 centímetros por día. Finalmente, en el saco 10, su crecimiento comenzó el día 16 con 0,4 centímetros, alcanzando el día 28 los 7,3 centímetros. Esto fue debido a que entre el día 16 y el día 28 hubo un crecimiento exponencial. Su velocidad media fue de 0,046 centímetros por día. Ahora pasaremos a analizar los resultados de las placas. El primer día de análisis fue el día posterior a su cultivo. Se registró una temperatura de 19,6 grados centígrados. Se observó un ligero crecimiento en las placas 6
y 11, de 0,5 y 0,3 centímetros respectivamente entre la media de los dos ejes. La placa 9 presentó contaminación por otro hongo que no supimos identificar, por lo que nos hicieron análisis de ella en los días posteriores. El resto de placas no presentó crecimiento alguno. El segundo día la temperatura fue de 19 grados centígrados y se pudo observar como las placas 2, 3, 5 y 10 llegaron a superar los 1,6 centímetros. Por otro lado, la 6 y la 11 llegaron a superar los 0,6 centímetros. Cabe destacar que en este día la placa 1 y la 12 no presentaron ningún crecimiento. El día 3 ya se pudo observar un crecimiento más general de todas las placas. En la placa 4 apareció un hongo el cual no supimos identificar, por lo que no la analizamos debido a su contaminación y creemos que fue la misma que afectó a la placa 9. Todas las placas llegaron a los 3 centímetros de longitud, al mismo tiempo que la 6 se quedó en 2,95 y la 11 presentó 2,15 centímetros. Finalmente, el último día, la temperatura fue de 20,9 grados centígrados y todas las placas, excepto las de las que no se realizó medición, como fueron la 9 y la 4, presentaron el mayor crecimiento a excepción de la 6. Llegaron al borde de la placa con una medida de 4,40 centímetros, mientras que la placa 6 se quedó en 4 centímetros. De esta manera podemos determinar que el cultivo en saco, concretamente el cultivo doméstico, es posible, pero su producción en masa es incompatible, ya que variables como la temperatura, la humedad o la oscuridad no se pueden regular correctamente y por lo tanto no se llega a tener la rentabilidad suficiente del hongo. Esto se puede observar en los sacos 1, 2 y 7, los cuales no presentaron crecimiento o este crecimiento fue muy escaso. Respecto al cultivo en placa, es posible realizarlo de manera doméstica debido a la facilidad de fabricar el agar. Sin embargo, una mejora de las condiciones de trabajo hubiese generado mejores resultados y evitado la contaminación por microorganismos en algunos casos, como puede verse en la placa 9 y en la placa 4. La necesidad de controlar las condiciones es fundamental para optimizar el crecimiento y el uso de una cámara de flujo y autoclave ayudarían a evitar la contaminación. Se puede concluir que tanto el cultivo se puede concluir que es posible el cultivo tanto en placa de Petri con agar patata dextrosa, PTA, como en saco de paja de trigo, aunque la calidad y cantidad de dicho cultivo vendrán determinadas principalmente por el control adecuado de las condiciones ambientales a las que se somete el hongo, el cual es imprescindible para una producción a mayor escala. En una mayor producción, este hongo podría usarse como biomaterial estructurante de suelos y aislantes. En este trabajo lo que hemos demostrado es que no es posible el cultivo en masa, como ha dicho mi compañero, pero podría servir, por ejemplo, para autoconsumo o para la restauración de suelos contaminados. Por ejemplo, puede ser en un jardín. Imagínate que había un incendio y sacó una parte, pues con este hongo podríamos restaurar esa zona la cual ha sufrido las quemaduras. Finalmente, nuestra compañera Lucía nos va Finalmente, nos gustaría agradecer a nuestros tutores, Rubén Oteiza, Verónica Pérez, Ainhoa Huarte y Rafael Hernández, por su seguimiento a lo largo de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, chicos.